Respondiendo a la pregunta, la explicación nos dice que es un hombre de 54 años de edad que ingresa al hospital por tos, dificultad para respirar y malestar en el pecho. Hasta ese momento podríamos pensar en un problema cardiovascular, un problema respiratorio, ¿no? Nos dice que tiene como antecedente una enfermedad de las arterias coronarias y por lo tanto se hizo una cirugía de injerto de derivación de arterias coronarias, es decir, nos está diciendo que se hizo un bypass hace 3 años y ya nos está diciendo que tiene un problema en su función cardíaca y como resultado de la terapia con medicamentos, el bucle de presión-volumen, es decir, esto del ventrículo izquierdo cambia de una línea sólida, que es esta de acá, el diagrama de volumen de presión, cambia de esto a este diagrama con una línea discontinua, que es lo que es nuevo, ¿no? Lo que se ha agregado en respuesta, o bueno, mejor dicho, en consecuencia a la terapia con medicamentos. Y nos pregunta cuál de los siguientes parámetros es más probable que haya aumentado, que mejor dicho, que aumente como resultado de como resultado de la terapia con medicamentos. Entonces nos da este gráfico. Primero, de manera de resumen y de repaso, vamos a explicar qué es esto. Esto es un diagrama de volumen de presión, volumen, ¿en dónde? En el ventrículo izquierdo, ¿ok? En el ventrículo izquierdo. Este gráfico también nos explica cómo se ven los volúmenes y las presiones en el ciclo cardíaco, porque vamos a ver el ciclo cardíaco en ese gráfico, porque vamos a poner esto como el punto A. En el punto A que estamos viendo, ¿qué va a ocurrir? En el punto A se va a abrir la válvula mitral. ¿Qué es la válvula mitral? Esa es la aurícula izquierda, ese es el ventrículo izquierdo. En medio de estas dos hay una puerta que se abre y se cierra. Esta puerta es la válvula mitral, que es esta de acá. Si la válvula mitral está cerrada, la sangre de la aurícula no pasa al ventrículo. Si está abierto, como se ve acá, o bueno, estaría más abierto, la sangre que está en la aurícula pasa al ventrículo, ¿no? En ese caso que está abierto, en ese caso se va a abrir, en el punto A se va a abrir la válvula mitral. Si se abre, el volumen dentro del ventrículo izquierdo va a aumentar, ¿no? Hasta el punto B. Este periodo se llama el periodo de llenado ventricular. Después que se haya llenado hasta cierto punto, más o menos aproximadamente en el punto A se va a encontrar en 50 mililitros, en el punto B se va a encontrar en 120, más o menos aproximadamente 120 mililitros. Y hasta que llegue a este volumen, la válvula mitral se va a cerrar, ¿no? Se cierra. Y se cierra, pero la válvula aórtica, que es esta de acá, no se va a abrir, también va a estar cerrado. El volumen va a ser el mismo, no cambia. Pero ¿cuál es la diferencia? Es de que va a haber una contracción. Se va a contraer las paredes ventriculares, pero el volumen se va a mantener. Por eso es que va a aumentar la presión, pero el volumen se mantiene, ¿ok? La presión aumenta, sube, pero el volumen es el mismo. Ese es el punto C. Pero llega a cierto punto en el que la presión dentro del ventrículo ya supera la presión de la aorta y por lo tanto la válvula va a ceder. O sea, ya no va a poder estar cerrado, se va a abrir. Y por lo tanto vamos a perder volumen porque la sangre que estaba acá se está yendo, ¿no? Se está yendo para la circulación sistémica. Pero recordemos que estamos en un periodo de contracción, estamos acá en un periodo de eyección. Este es un periodo de contracción isovolumétrica, ¿no? Acá es contracción isovolumétrica. Iso porque es el mismo volumen, pero hay una contracción. Sin embargo, hasta el punto D, o sea, del punto C al punto D, ¿qué habíamos dicho? De que ya se abre la válvula aórtica y por lo tanto va a haber un periodo de eyección, ¿no? Eso se llama el periodo de eyección. Hasta que en el punto D ya la válvula aórtica va a cerrarse. Sin embargo, la válvula mitral va también a estar cerrada.
pero ya no hay un periodo de contracción, todo lo contrario, hay un periodo de relajación. Y como el volumen es el mismo, es relajación, relajación isovolumétrica. Ok, entonces la presión va a disminuir, pero el volumen sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque ambas válvulas están cerradas, ¿no? Ya hemos visto eso. Entonces, eso ya lo hemos explicado en la clase. Es una forma de repaso. Nos pregunta, ¿cuál de los siguientes parámetros es más probable que aumente como resultado de este? Ya, vamos a ver uno por uno. La presión telediastólica. Vamos a ver si telediastólico está aumentado. Ya, a ver, telediastólico. Vamos a ver dónde está el periodo diastólico. Es en el periodo diástole llenado, ¿no? Llenado ventricular. Entonces, esto es la diástole, del punto A al punto B. Estamos bien, vemos de que estamos comparando, ojo, la línea continua, que lo voy a poner de azul, con la línea discontinua, que es lo nuevo, ¿no? Esto de acá. Si nos está hablando del volumen o de la presión telediastólica, nos está hablando de la presión al final de la diástole, es decir, el punto B. El punto B no ha aumentado, sigue siendo el mismo en ambos gráficos. Por lo tanto, esta presión telediastólica no ha aumentado. Esa no sería la respuesta. Ahora, alternativa B, volumen telesistólico. El volumen telesistólico, el volumen que quedó después de la sístole. En este caso, acá 50 mililitros. Ya vamos a poner este gráfico como D1, punto D1, y acá es punto D2. El D1 sería el volumen, estamos viendo volumen, ¿no? Volumen telesistólico. Y este es el volumen telesistólico, pero en el nuevo gráfico. ¿Estamos viendo que ha aumentado o ha disminuido? Estamos viendo que ha disminuido, ¿no? O sea, hay menos volumen al final de la sístole. Pero acá nos está preguntando cuál es el parámetro que ha aumentado. Por lo tanto, esto no es, pues. El volumen telesistólico hasta ha disminuido. Entonces no es la A ni es la B. Ahora, la D, compliance ventricular. ¿Qué significa compliance? Compliance ventricular se refiere a la capacidad del ventrículo de poder distenderse respecto al volumen que le está llegando. Imaginémonos como un globo de látex y un globo de plástico, ¿ya? El globo de látex, cuando lo infles, va a ser mucho más, va a tener una compliance, o sea, va a tener más compliance que el globo de plástico, porque es mucho más fácil que puedas inflar ese globo. No tienes que hacer mucha fuerza, no tienes que meterle no tienes que meterle mucha presión y se va a distender más que el globo de plástico, ¿no? A eso se refiere la compliance, pero ahora viéndolo desde la función cardíaca, la compliance ventricular ha aumentado, es decir, de que a cierta presión va a ser, si la compliance es la forma o es la distensibilidad que tiene el ventrículo. Una compliance disminuida sería en el caso que el ventrículo tenga unas paredes más rígidas, ¿no? Y por lo tanto va a ser mucho más complicado que se pueda distender. Voy a poner como paredes rígidas. Pero la compliance estaría en un caso aumentado cuando, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, el corazón está tan flácido, está tan dilatado que tiene una compliance aumentada. Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, ¿no? El corazón está más dilatado. ¿Y cómo se vería la compliance aumentada en el gráfico de presión-volumen en el ventrículo izquierdo? Lo veríamos como una curva, en este caso de A hasta B, porque estamos hablando de compliance, es decir, llenado, recordemos. Una curva más plana, y hasta podría decirse que más grande, ¿no? Porque estamos viendo de que va a estar más dilatado, va a ser mucho más fácil que pueda llegar más volumen. Sin embargo, la presión
va a estar más disminuido. Por eso es que va a estar, en el caso de un compliance aumentado, estaría la curva más plana, no sería tan empinado y podría llegar hasta más volumen. Pero eso es lo que, eso no estamos viendo, ¿no?, en este gráfico. Entonces no habría una compliance ventricular aumentado. Por si le queda la duda, la compliance ventricular disminuida, es decir, cuando la pared es más rígida y no se puede distender demasiado, la curva esta la veríamos más empinada, o sea, todo lo contrario, ¿no? Más empinada, porque no podría llegar mucho volumen y hasta cierto volumen podríamos tener una presión más elevada que en el otro caso en el que la compliance estaría aumentado. Me dejo entender. Entonces, eso hablando sobre la compliance ventricular, por lo tanto, esa no sería la respuesta porque no estamos viendo eso en este gráfico. Y ya la precarga ventricular, que la precarga, la precarga es la carga que tienen que hacer las células musculares cardíacas antes de iniciar la contracción. Y esto tiene que ver mucho con el volumen. Por lo tanto, como hemos explicado en la clase, vamos a poner el color morado. La precarga haría de que primero vamos a tener un mayor volumen y la presión también va a aumentar. O sea, lo veríamos de esta manera, ¿no? ¿Verdad? Lo veríamos de esa manera. O sea, tendríamos más volumen y más presión. Sería más, bueno, en este caso hacia la izquierda, ¿no? Porque eso sería la derecha. Y ya, pues eso no estamos viendo en este gráfico. Entonces tampoco hay un aumento en la precarga ventricular. No hay más volumen, no hay más presión. Estamos viendo que se está yendo más hacia el lado derecho. Y esto es porque hay un mayor volumen sistólico. Recordemos que el periodo de eyección, o también podríamos decir que es la sístole en sí, estamos viendo que del punto C al punto D, a diferencia del punto C2 al punto D2, o sea, el punto C1 al punto D1, el punto C2 al punto D2 ha aumentado, ¿no? Debido a que por los propios medicamentos que ha tomado el paciente ha mejorado su volumen sistólico, lo que a su vez hizo que su función cardíaca mejorase, ¿no? Porque tiene un periodo de eyección superior que a la larga va a mejorar su función cardíaca. Y esa sería la respuesta. La respuesta es la C, volumen sistólico.